¿no? Bien, es cierto. Hacía tiempo que no hablábamos. Es verdad, Miguel. Bueno, estuve con alguna nanita víctima de la gripe A. Lo sé. Pero ya está todo recuperado. Sí, ¿no? Ya estoy de exportación. Me alegra. Con todos los controles al día. Sí, controlándome siempre. Pero bueno, obvio que para estar bien no es necesario, para estar mal no es necesario nada más que estar bien. Por supuesto. Así que bueno, aquí estamos. Hablando de controles, el gobierno, como vos bien lo decías en la introducción, ha aprobado el certificado sanitario que permite que carne bovina de Brasil, que hasta este momento no venía entrando en ciertos tipos, ¿no es cierto?, particularmente la carne fresca deshuesada, pueda entrar a partir de ahora. Primer asunto, me parece que hay que desdramatizar algunos títulos que aparecieron en ciertos sectores que muy rápidamente empezaron a hablar de invasión, etcétera y demás. Acá nosotros tenemos una relación comercial absolutamente favorable en términos de intercambio en este tema. Es desfavorable en términos globales con Brasil, particularmente por el intercambio automotriz, ¿no es cierto? Sí. Pero en términos de lo que es hoy el intercambio del tema cárnico, nosotros le estamos exportando el año pasado 5.457 toneladas a Brasil, mientras que ellos nos han exportado a nosotros 1.999, o sea, es ampliamente favorable. Por otro lado, estamos pensando que hay algunos sectores, diríamos, que pueden llegar a tener preocupación, particularmente aquellos que tienen que ver con los congelados que entren para la industria, hamburguesas, salchichas, por ejemplo, que ahí básicamente la carne que vendría para ese insumo. Nosotros le estamos exportando muchísimo todo lo que es la famosa picaña, ¿no es cierto?, que es un corte que aquí, que es la tapa de asado, que aquí no se utiliza tanto y que se usa mucho en Brasil, es un corte muy preferido, ¿no es cierto? Y también le mandamos mucho colita de cuadril, esencialmente. Y seguimos en aumento, el año pasado vendimos 17% más que el anterior, y ellos han tenido un decrecimiento permanente en los últimos 4 o 5 años. El problema, diríamos, es que desde el 2012, había esto que se llamó la vaca loca, ¿no es cierto?, que fue tan famoso, y con un incidente que fue, diríamos, de mucho ruido a nivel mundial en el 2010, y en ese momento el mundo reaccionó, particularmente China, se le cerraron mercados a Brasil, el más importante que se le cerró es China, pero también otros, Unión Europea también había hecho reclamos al respecto, y bueno, suponemos que esto ha sido tenido en cuenta, ya que hoy lo que Argentina importa de Brasil no llega al 0,1%, es el 0,02% de toda la carne que se produce en Argentina. Entonces, o sea, lo que importa es el 0,1%. Claro, no llega, es el 0,02% de toda la carne que se produce en Argentina, es el volumen de lo que se importa desde Brasil. Por lo tanto, digo, esto no mueve el amperímetro a priori. A ver, Miguel, dígame, si nosotros somos productores cárnicos, ¿por qué importamos? Acá hay una situación en la cual ha habido destrucción, ¿no es cierto?, de muchos planteles. Tenemos un mix de problemas que tienen que ver con la historia heredada, con una recuperación que todavía no se ha dado en los valores y volúmenes que esperábamos, con la situación de las inundaciones, y me parece también el gobierno está especulando con algún tema de precios, poder bajar algo los precios. Igualmente, vuelvo a decir, lo que estaría entrando es congelado para la industria, o sea, para hacer hamburguesas, salchichas, básicamente. No es que estaría entrando carne para el consumo interno, que obviamente
nosotros somos exportadores netos de producto, ¿no es cierto?, cárnico. Claro. De hecho, se están abriendo mercados importantes como el mercado chino. En mi último viaje a China ya se hablaba, ¿no es cierto?, lo hablábamos con el embajador Guelar, que la ampliación que está haciendo a partir de un trabajo muy inteligente del instituto promotor, ¿no es cierto?, de venta de la carne vacuna, ¿no es cierto?, sí. El IPVC, y ahora aparentemente también estamos a la espera de que se defina favorablemente el ingreso de carne vacuna al mercado de Estados Unidos. ¿Es cara la carne para ellos, para los europeos? Para los europeos no es cara, lo que sí hay diferencias de precios importantes entre los valores que se dan en Argentina y los valores que tiene Chile al respecto. O sea, nosotros somos prácticamente el doble de caros que el valor con el que exporta Brasil, ¿no es cierto? Entonces aquí tenemos todo lo que siempre hablamos, ¿no es cierto?, de competitividad cambiaria, de competitividad sistémica, de competitividad logística. Los costos logísticos nuestros elevan mucho el valor de nuestro producto al momento de ser exportado. Ahora, habría que trabajar sobre eso, ¿no? Sin discusión. Claro, porque la calidad creo que debe ser la mejor en Argentina. Nosotros nos enorgullecemos de tener la mejor calidad a nivel mundial, pero digamos que en todos lados se producen esfuerzos por ir mejorando las calidades. Por eso es que estos mercados son cada vez más competitivos. Claro. Nosotros, insisto, estamos muy confiados de que, como en los últimos meses la industria frigorífica brasilera fue muy sacudida por muchos escándalos, ustedes recordarán el famoso de la carne fraca que le decía, que involucró a los empresarios más importantes del país allá. Las autoridades sanitarias brasileñas han expuesto públicamente esas irregularidades, particularmente de varios frigoríficos que vendían al mercado interno. Esto se ha ido aparentemente solucionando, han descubierto cómo eran las maniobras, ¿no es cierto?, de autorización, y en estos momentos tendrían el tema normalizado. Nosotros venimos ya de autorizar la importación de carne de cerdo desde Estados Unidos, lo cual nos generó un gran problema en el sector. Yo diría, el impacto de la importación de cerdo de Estados Unidos sobre el sector es muchísimo mayor que esta medida que estamos comentando ahora en relación al mercado de la carne bovina. Habría que ver de lo que se produce en la Argentina, de la carne que se produce en la Argentina, cuánto queda para el mercado interno, cuánto se va al mercado externo. Eso sería importante conocerlo. No sé si están esas estadísticas. Eso es variable. ¿Por qué? Porque depende de si ciertos mercados son, diríamos, accesibles. Una cosa es con Unión Europea accesible a las carnes argentinas, otra cosa es con China, otra cosa es con Estados Unidos. Es todo, y como esto va y viene, porque hay momentos en los que se está exportando mucho y entonces se restringe, ¿no es cierto?, los porcentajes van variando, pero yo diría aproximadamente un 60-30. Es lo que está ocurriendo hoy, con la idea 60 se consume acá adentro en casa y 30 afuera. La idea es al revés, 30 que se consuma adentro y 60 afuera. No me diga. A la mayor cantidad posible de exportación. ¿Eso es lo que interesa que suceda o lo que sucede? Hacia eso se debiera marchar. Nosotros estamos... pero la realidad, ¿cuál es, Miguel? La realidad hoy, insisto, es dependiente de la apertura de mercados. Hoy estaríamos en 50-50, como decíamos, 50 y 50. Ajá, bien. Aproximadamente. Pero los datos van variando permanentemente en función de la cantidad de despachos que se van haciendo a mercado. Por ejemplo, ya ha empezado exportaciones a China, muy importantes, y entonces esto va variando, va haciendo variar los porcentajes dedicados a mercado interno y a mercado externo. El hecho de que a nivel salud se esté prefiriendo comer menos carne para conservar la salud y bajar el colesterol y muchas cosas más que se están divulgando, ¿incide en la comercialización? Yo diría que influye, sí, desde ya. La cultura nuestra sigue siendo todavía cárnica, ¿no es cierto? Pero está más atado, yo diría, al consumo, a las condiciones de ingreso y del salario real, ¿no es cierto? Claro. Del consumidor argentino. Claro. La mayor variación no se da por cambios culturales alimentación, sino que se da alimentario, por, como bien
tiene la salud del bolsillo, diríamos, ¿no? Miguel, hay otro tema interesante que incluso lo hemos hablado en otra oportunidad, pero ahora, por ejemplo, estaba leyendo que se publicó ayer el tema del biodiesel, ¿no? Se publicó en la Unión Europea, puso en marcha ya la publicación en el diario oficial. Lo publicó oficialmente, que ya se ha reiniciado, y de hecho están viajando ya varios barcos, ¿no es cierto?, conteniendo este producto de exportación que era clave para Argentina. La rebaja de aranceles, ¿no?, para la importación. A partir de la rebaja de aranceles, que es muy importante ver el número final, porque se esperaba un arancel que anduviera alrededor del 10, entre el 8 y el 10, y sin embargo terminó entre el 5 y el 8, lo cual es más beneficioso para el tema argentino. Pero hay un arancel fijo. Pero perdón, estaba en el 24,5, claro, ¿no? Claro, con lo cual nos quitaban de mercado. Claro. Pensemos entonces, si ese arancel nos quitaba de mercado, pensemos en entre el 55 y el 60 que nos colocó Estados Unidos, ¿no es cierto? Sí. Yo creo que acá vamos a terminar en una situación que paradójicamente podría ser un cuadro más favorable a los exportadores argentinos, haber reconquistado el tema en la Organización Mundial de Comercio que permite ingresar a Unión Europea, que la situación de lo que se perdió con Estados Unidos. Igualmente, como nosotros estamos en capacidad de producir para ambos mercados, la idea es consolidar nuestro reingreso al mercado de Unión Europea y reconquistar el mercado norteamericano, cosa que debiera haber novedades en las próximas semanas. Nosotros estamos a la espera de que este fallo de la Organización Mundial de Comercio haga reflexionar y negociar a Argentina, los negociadores argentinos en Estados Unidos, que están muy fuertemente influidos por el lobby, ¿no es cierto?, de empresas norteamericanas que no quiere que esto ocurra, para ver si se reconquista ese mercado, porque objetivamente Estados Unidos quedaría muy mal parado frente a la propia Organización Mundial de Comercio si no cumple con lo resuelto ya por un panel que allá en Ginebra y en Bruselas resolvió que la situación de no diríamos aumento, ¿no es cierto?, de subsidios a la producción del biodiesel quedó confirmada favorablemente a Argentina. La última que le hago, Miguel, usted habló hoy cuando mencionábamos el tema carne, sí, exportación e importación, sí, habló del costo logístico que tiene Argentina. ¿Lo tiene en otros productos también? El costo logístico argentino influye en perjudicando a todas las economías regionales. ¿Pero por qué se mantiene? ¿Por qué no lo modifican? Porque la resolución de esto tiene que ser encarada en lo que nosotros denominamos la puesta en marcha de la agenda de la competitividad, que objetivamente está demorada. ¿Qué implica esto? Esto implica, por un lado, el análisis de la situación cambiaria, ¿no es cierto?, la famosa competitividad cambiaria. ¿Estamos atrasados o no estamos atrasados en términos de dólares? Con este dólar, ¿se puede exportar o no se puede exportar? Los costos internos en dólares nos dejan que nuestra producción sea competitiva o no, pero esto, que para muchos es lo que solucionaría todo, para nosotros es condición necesaria pero no suficiente. ¿Por qué? Porque mientras el costo de los créditos a la producción sea el que son, mientras la carga impositiva nos transforma en el país con carga impositiva más elevada de la región, pero por lejos. Por eso es lo que origina, ¿no es cierto?, los espectáculos cada fin de semana largo de nuestra gente yendo a comprar al exterior. Mientras los costos de transporte sean los que son y se privilegie el camión por sobre las vías navegables, ¿no es cierto?, que tenemos, y los costos portuarios, que por supuesto se van camino a achicar, pero sigan siendo los más altos de la región, bueno, todo esto hace de que aquel famoso deseo de transformarnos en el supermercado del mundo, cada vez esté más lejos. Bueno, ahí quiero hacerle dos preguntas más, ¿no?, que se desprenden de esto que está mencionando usted, que es una realidad, los costos del transporte, porque no es lo mismo trasladar el producto que se va a exportar a través de un camión que trasladarlo por un puerto, ¿no?, o por el ferrocarril. Dígame, Miguel, ¿ustedes tienen un análisis de cómo operan los puertos en el país y, en todo caso, exportación de productos e importaciones solo Buenos Aires? No,
tenemos puertos especializados. Yo vengo de estar hace 48 horas en Rosario. El trabajo del puerto de Rosario es, y ahí la mejora de costos que ha habido y el proceso de modernización es digno de ser tenido en cuenta, y por supuesto que nosotros hemos notado un gran cambio favorable a partir de las últimas administraciones que ha tenido el puerto allí. ¿Y Mar del Plata? Rosario. Pero, por ejemplo, tenemos puertos especializados en solo exportación de vehículos, como es el puerto de Zárate. Ahí en Mar del Plata se está haciendo, me han dicho, un trabajo importante de mejora, pero todavía queda muchísimo por hacer, particularmente en los puertos patagónicos, que debieran ser puertos jerarquizados. Me parece que dos temas tienen que ser encarados en conjunto. ¿Qué está pasando con la industria naviera nacional? Si volvemos a recuperar las banderas y la fabricación, ¿no es cierto?, de tecnología vinculada al tema del transporte naviero, y por otro lado, cómo aceleramos el proceso de modernización de nuestros puertos que implican una baja de costos. Mar del Plata tiene un puerto que, bueno, connota la cercanía con toda la provincia de Buenos Aires. Obviamente. Y esto haría que realmente sea mucho más barato transportar mercadería y poder solucionar el tema del transporte y de las rutas, ¿no? Sin discusión. Ahí por eso es que hay que jerarquizar las rutas que llegan a Mar del Plata, como las rutas que llegan a Bahía, Ingeniero White, ¿no es cierto?, que son puertos altamente especializados en todo. Usted habla de rutas marítimas. El tema, yo hablo de rutas terrestres, porque tienen que llegar primero a puerto y segundo poder ser cargadas en los puertos de manera eficiente y con una reducción de costos sensibles a la que han tenido hasta el presente. Es notorio que se están haciendo esfuerzos por, yo diría, racionalizar todo lo que tiene que ver con... Pero a Mar del Plata no es que nos lleguen por un tema terrestre, nos llegan por el puerto. Por eso digo, las inversiones que están faltando hacer, las inversiones de modernización y de actualización tecnológica en esos lugares, que implica también inversión, por supuesto, tienen que ser aceleradas. Y se va camino, yo diría, a un proceso de renovación y modernización de los principales puertos argentinos, que me parece que eso sí está en marcha, y para eso sí era necesario poder contar, por un lado, con inversores, pero por otro lado, haber normalizado nuestra situación con los holdouts, que esto nos permite acceder a crédito para obra pública, ¿no es cierto?, de esta envergadura, a largo plazo y con costos de mercado más baratos. Correcto. En términos de tasa, ¿no? Miguel, muchísimas gracias como siempre. Para entender todo es tan lindo hablar con ustedes, tan claro cuando lo mencionan, así que muchas gracias. Por favor, como siempre, ustedes saben, los amigos de Atlántida, y mis respetos y mi alegría de volver a reencontrarte, María Delia. Gracias, Miguel, un abrazo, muchas gracias. Es el director del Centro de Estudios para el Comercio Exterior del siglo XXI.